porción de la palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gracia. También te pido por aquellas personas que nos van a escuchar a través de la red, ya sea en este momento o en el tiempo venidero, que sabemos que algunas o muchas personas van a poder venir a Cristo a través de esta enseñanza, Padre, que seas tú abriendo el camino. Te pido por todos mis hermanos en sus casas, para que la palabra de Dios los alcance. Le ruego, hermano, también que usted interceda por su casa, su familia, por aquella persona que no se encuentra en este momento acá. Créalo en su corazón y reciba lo que el Señor va a hacer la obra de traerlo a los pies de Cristo, para que se apegue y tenga un anhelo hacia el amado que es Jesucristo nuestro Señor, para que no se despegue como aquel amor que sentía Marta, María, que se sintió a los pies del Maestro a escuchar, y Jesús dijo: ella ha escogido la mejor porción. Que nosotros seamos capaces de elegir la mejor porción para nuestras vidas, y que el Señor también sea en este tiempo trayendo liberación a través de su palabra, soltando yugos, quebrantando cualquier cosa que se interponga en el camino de nosotros, para que podamos avanzar hacia una madurez que el Señor nos quiere llevar constantemente, para que podamos ver esos misterios a través de su palabra y podamos ser edificados constantemente cada día. Señor, te pedimos también, Señor, que tú tomes el control a través del Santo Espíritu, que sea ministrando este lugar. Vimos que se ha movido el Espíritu Santo a través de la alabanza, que no cese, para que venga liberación, para que haya sanidad, primeramente en el Espíritu, después en el alma y después en lo físico, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, le declaramos a las potestades de las tinieblas que estamos bajo autoridad apostólica, amén, bajo autoridad profética, bajo amén, autoridad evangelística, bajo amén, autoridad pastoral y bajo autoridad magistral. Te lo pedimos y te damos la gloria y la honra a ti Dios Padre, a ti Dios Hijo y a ti Dios Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Maravilloso Dios, aleluya. Entonces, si vemos aquí segunda de Timoteo, ¿verdad? 2:15. Entonces, aquí tengo algunas versiones diferentes. Dice, una de ellas dice la nueva Biblia latinoamericana, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, mire qué tan importante es en el caso mío que me paro aquí delante de usted, ¿verdad? Porque yo tengo la responsabilidad que lo que diga le ayude a usted, ¿verdad?, a ser edificado. Por eso siempre pedimos que el Señor ponga miel en mis labios, para que lo que yo pueda decir, usted lo pueda recibir, ¿verdad?, y pueda aprender y por lo consiguiente crecer y madurar, y usted se desarrolle primeramente en lo espiritual y después en todas las cosas que usted hace afuera, ¿verdad? Y antes de que empiece la enseñanza, siempre me gusta que el pastor ore por mí. Se pone aquí el pastor para que ore por mí. Sí, amén. Buen Padre, buen Dios, Señor amado, presento a mi hermano también, Señor, delante de ti. Bendito Dios, habilita su mente, habilita todo su ser, Señor, para que Él sea, Señor, glorificándote en esta hora. Con palabras, Señor, haya miel en sus labios, Dios mío, para que pueda ser de edificación para con este pueblo, Padre Celestial. Lo presento delante del trono de la gracia, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Entonces, el tema del que me toca en este momento hablar es un tema bien importante, porque lo que yo le decía del Señor que yo conocí hace 2 días, ¿verdad? O anteayer, de que Él dice que hay mucha confusión, ¿verdad? Y la Biblia nos dice directamente que en los últimos tiempos dice que va a haber todo lo que va a haber. Dice que van a haber engañadores, falsos maestros, falsos profetas, va a estar todo lo falso. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad se acerca y crece cada día más. Por eso es que este va a ser el tiempo del misterio de la iniquidad. Ve que hubo el misterio de la piedad cuando Cristo fue manifestado, pero viene el misterio de la iniquidad cuando el anticristo sea manifestado. Por lo consiguiente, por eso van a haber muchas doctrinas de error. Y es bien
es bien importante uno mantenerse, pero la doctrina es como la raíz, ¿verdad? Que a uno lo sostiene. No sé si ustedes se acuerdan de aquel pasaje cuando ellos iban en la barca, que los vientos movían la barca, ¿verdad? ¿Ah? Pero cuando Cristo llegó a la barca y subió a la barca, dice que cuando los estudiosos ven dónde estaba la barca posiblemente estaba en el centro del lago, pero se sube Cristo y tienen un traslado horizontal y automáticamente llegan al otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una doctrina bien cimentada y las creencias de nosotros están basadas en la Escritura, ¿verdad? Pero la Escritura bien interpretada, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿verdad? No, que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, pero ¿a través de qué? A través, nosotros tenemos yo siempre digo que el privilegio de que el Señor nos haya puesto bajo los 5 ministerios, ¿verdad? Aunque entendemos de que hay por ahí otros hermanos de que no creen en los 5 ministerios, y nosotros, yo respeto eso, pero no estoy de acuerdo, porque cuando uno lee Efesios 4:11, claramente el Señor estableció, dice que, y subiendo a lo alto, Él estableció, ¿verdad? Entonces Él estableció los 5 ministerios, y negándoles, lo que hacemos es de que mutilamos en alguna manera la forma de edificar al cuerpo de Cristo. Y por eso es que usted ahora ve tanta iglesia que se abre de pastor o de personas que salen de una iglesia y ya no se quieren someter a un pastor para irse primeramente preparado para que después el pastor lo envíe si es que él tiene el llamado de pastoreo o de evangelista o de maestro o de lo que sea. El Señor primero prepara y después envía. No es al revés. Y cómo identificar de lo que vamos a hablar de la herejía, ¿verdad? No sé si a ustedes les han pasado, pero normalmente en las iglesias se levantan siempre personas que saben más que el pastor, o que tienen más claras las escrituras, y siempre agarran personas por aquí y por allá y lo llevan y le comienzan a murmurar de cosas que ellos piensan que están incorrectas, pero nunca dialogaron con el pastor en un grupo en común de decir, bueno, aclárame las dudas, ¿verdad? Y normalmente cuando se le aclaran las dudas a una persona que va camino a caer en herejía, no escucha. Y cuando le digo no escucha, es que oye, pero no escucha. Ajá. Porque normalmente la persona está presente, pero él no escucha, no deja que la palabra penetre. Amén. Entonces, vamos a ver lo que nosotros conocemos como herejía, ¿verdad? Dice, la herejía es un término que señala cualquier desviación de la sana doctrina, es decir, una enseñanza contraria o transversal de la palabra de Dios, ¿verdad? Los herejes son aquellos que introducen enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, causando división. Y para eso vamos a leer, si tienen la escritura ahí, vamos a leer primera de Tito 3:10. Si buscan en la escritura. Para los hermanos, si me escuchan en la red, pues lo que estamos enseñando una enseñanza, doctrina avanzada debe de ser que tiene que ver con la herejía, de cómo uno puede ir en ese camino, y es un hilo bien delgado también, así que, porque es un proceso de la herejía, se puede pasar después a la blasfemia, y de la blasfemia a la apostasía, y de la apostasía a la apostasía irreversible. Entonces nosotros no queremos el proceso que vimos en alguna manera que lo vivió Lot, que lo vivió Balaam, que lo vivió Judas estando con el Señor, que lo vivió Pedro en algún momento, pero que todavía se arrepintió, ¿verdad? O que lo vivió Coré, ¿verdad? Que también empezó de la misma manera. Entonces, si alguien me lee Tito 3:10. Tito 3:10. Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones. Entonces aquí dice la palabra de Dios que cuando alguien viene a la iglesia y causa divisiones, se le tiene que hablar y decirle que está en un error, y si está en un error y él persiste en el error, dice que tiene que ser rechazado. Amén. Por eso en la iglesia primitiva pasaba eso, cuando alguien caía en herejía, él era expulsado de la iglesia, ¿verdad?
de alguna manera yo pienso con el amor de que en algún momento él se arrepintiera, ¿verdad? Y volviera y pudiera entrar como en una disciplina. Dice, por eso es importante permanecer en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan nos relata cómo Jesús les habló a aquellos que habían creído en él, diciéndoles que serían verdaderos discípulos si permanecían en su palabra, dejando ver que se llega a ser un verdadero discípulo si se practica y se atesora la palabra en el corazón. Y para eso vamos a leer Juan 8:31. Gloria al Señor. Así que bueno es Dios, hermano, bueno es Dios porque nos tiene aquí en este momento. Mire que estamos tan cerca de la venida del Señor, así que es un privilegio para nosotros estar acá honrando su palabra. Amén. Juan 8:31. Sí, amén. Por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, la palabra serán verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Si ustedes permanecen en mi palabra. Entonces el Señor nos dice a ustedes y a mí, o a mí y a ustedes, que seremos o seré yo verdaderamente sus discípulos si permanezco en quién? En su palabra. En su palabra. Entonces, ahí la importancia de nosotros permanecer en la palabra de Dios. No solamente haber creído en el Señor, sino que hay que permanecer. Porque se recuerda que Él es el camino. Amén. Y en un camino se permanece. Ajá. ¿Verdad? Porque pueden haber veredas, ¿verdad? O atajos. Pero uno tiene que permanecer en el camino. Dice, aquellos que no retienen la palabra de Dios tampoco se mantienen en la verdad, tal como le sucedió al diablo, que hacía lo que aprenda, ¿verdad? Y caerán en el engaño, engañando y siendo engañados. Y para eso, si me buscan, alguien me busca Juan 8:44 y la siguiente palabra puede buscar 2 de Timoteo 3:13. 44, se le honra al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí nos damos cuenta de que cuando cualquier hermano dentro de la iglesia cae en herejía, es un proceso que involuciona, pero que también se expande. Amén. Porque él también puede tener adictos o adeptos que lo siguen. Ay, Señor. Ajá. Entonces aquí nos dice de que el diablo, que el diablo que aprenda, Amén. es padre ¿a quién les hablaba Jesús ahí? A los fariseos, ¿verdad? Fariseo. Ajá. Porque los fariseos habían caído en todas esas herejías del judaísmo, Sí. donde ellos tenían mandamientos de hombres. Así Pero en realidad ellos no seguían la Torah, porque el Señor les dijo hacer todo lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Entonces ahí había una disfunción. Entonces, ¿quién me lee a 2 de Timoteo 3:13? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, aquí nos dice de cómo el que comienza en el camino del mal y no se arrepiente va involucionando, ¿verdad? Eso involuciona hacia abajo. O sea que cada vez se va a ir perdiendo más. Y le engaña. Ajá. Es engañado. Y él engaña a los demás. Ajá. Y por eso es que dice que el diablo que se reprenda, primero él fue mentiroso, después fue padre de mentira, ¿verdad? Por eso él fue padre de muchos y actualmente es padre de muchos, Sí. ¿verdad? Porque uno es hijo de aquel a quien uno obedece. Amén. Amén. Entonces, esto mismo lo apuntala el apóstol Pablo cuando predica que los creyentes que retienen la palabra son salvos y los que no creyeron en vano. Para eso vamos a leer 1 Corintios 15:2. Aquí dice que no es solamente el oír la palabra, sino que hay que ¿qué? Retener la palabra. Ajá. Por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Entonces aquí dice, por eso que a veces hay confusión dentro de la misma iglesia, que dicen, ¿cómo es que aquel, si es cristiano, todavía comete tantas cosas? Porque a lo mejor él todavía no ha sido salvo.
¿verdad? No han retenido la palabra. Entonces, las Escrituras nos exhortan a perseverar en la doctrina de Cristo, dice, pues con ello nos aseguramos de tener al Padre y al Hijo, pero el que no persevera en la sana doctrina se extravía y no tiene a Dios. Para eso vamos a leer 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Poderoso es Dios. Eso es lo que me encanta dentro de los ministerios, que vamos por pura palabra, la palabra profética más segura, ¿verdad? Amén. Ajá. No estamos hablando, como es el pastor, aquí no hablamos filosofía, ¿verdad? No, Amén, no así es. No son cosas de que la palabra enseña. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿quién es el que tiene al Padre y al Hijo? El que persevera. En la doctrina de El que persevera en la doctrina de Cristo, en este El caso. Padre, amén. Porque la palabra en el Antiguo Testamento, la palabra era Torah, así. que es la ley, ¿verdad? Y Cristo es la Torah. Dice, permanecer en la doctrina significa vivir como Él nos enseñó, como su ejemplo, a hacerlo de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a mandamientos de hombres, los cuales son herejías que causan destrucción. Así es. Ustedes se acuerdan que los fariseos tenían muchas enseñanzas de hombres, ¿verdad? Amén. Lo cual el Señor Jesús, cuando estuvo aquí, lo refutó, ¿verdad? Y aquí venimos en el desarrollo, ¿verdad? La Biblia enseña claramente de que, dice, la Biblia enseña que se levantarán falsos profetas y falsos maestros entre el pueblo. Esto deja ver que son personas que no son personas ajenas, sino que muchas veces están inmersas dentro del mismo pueblo. Porque ustedes se acuerdan de Coré, ¿verdad? Amén. Coré estaba dentro del pueblo. Y usted también se acuerda que dentro del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, también se fueron personas que no eran israelitas, que eran egipcias, infiltradas. Y esos eran los que pedían, ¿qué? Carne. Y también dentro de las iglesias entran personas que piden cosas motivacionales o cosas que no están dentro de la Escritura. Sí. ¿Verdad? Entonces, dice, introducirán herejías que tienen como propósito la destrucción del mismo. Entonces, el propósito de la herejía, porque cuando usted estudia el tema de la herejía o del pecado de herejía, que lo encuentra usted en Gálatas, pero también lo encuentra en Mateo, eso no empezó aquí, empezó arriba. Todo pecado, todo pecado, voy a decir así, pero los pecados de donde se derivan todos, empezaron arriba. O sea, en la rebelión de arriba fue donde hubo, ¿qué? Herejía. Sí es. Porque cuando usted estudia, y más adelante vamos a tocar el tema, cuando usted estudia la caída de Satanás, que sea lo que aprendan, una de las primeras cosas que él comenzó a hacer es a introducir herejías. Que por qué Dios esto, que por qué Dios aquello, ¿verdad? Cuestionar siempre. Entonces, dice, estas herejías irán aumentando, llegando a convertirse en blasfemias y terminar en apostasías en aquellos que ya han creído en el Señor. Entonces, una herejía, un hereje no se convierte en hereje si antes no conoció la verdad, ¿verdad? Un blasfemo no blasfema de algo que no conoce. Sí es. Y un apóstata no apóstata de algo a lo que no pertenecía. O sea que desde adentro es que salen estos doctrinas de error. Es en el que a veces pensamos de que afuera, no, entonces adentro dice. Herejía es una palabra que proviene del griego que se llama jairesis, o también se puede poner con J o con H, Sí. que es la Strong 139, que significa elección, alternativa, desunión, disensión, herejía, secta. Es un término que señala cualquier desviación de la sana doctrina, Santo Dios. es decir, una enseñanza contraria o transversada de la palabra de Dios. También el diccionario Vine señala que es una opinión elegida o voluntariamente. Aquí dice que no fue que alguien lo empujó, o sea que es una opinión elegida y voluntaria de cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Cada uno. Dice, y causando división o destrucción, una herejía puede tener una base bíblica mal utilizada o cambiada por medio de un fundamento humano que hace que su sentido sea
totalmente contrario a lo que Dios ha dicho. Santo. Entonces vemos que la palabra puede ser mal utilizada. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ¿no?, que utilizara con comprensión la palabra de verdad. Si le decía que utilizara con comprensión la palabra de verdad, es que podemos errar, Sí. ¿verdad? Y ponemos la importancia de lo que voy a recalcar siempre, de estar sometido uno a una autoridad, para que cuando uno se desvíe, la autoridad lo corrija y lo llame a corrección. Amén. Pero se imagina usted todas las iglesias en este tiempo que no tienen cobertura, que el pastor no tiene a alguien que lo guíe arriba, no que lo mande, porque eso no es, la cobertura no es más que caminar juntos en amistad y doctrina, como dice el apóstol Germán Ponce, ¿verdad? Amén. Entonces, dice, las herejías constituyen la primera etapa, la primera de las tres etapas que utiliza la operación de error, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la operación de error, ¿de dónde viene? Viene de Babilonia. ¿Ok? Entonces, Babilonia en este tiempo está en una operación de error. Por eso usted ve el mundo tan confundido en este tiempo, donde incluso al hombre se le está diciendo, a los niños se les va a decir, tú no naciste varón, ¿verdad? Así es, amén. Es una operación de error. Amén. O sea, cuando el niño se ve, dice, no, hay un error aquí, todavía no puedo definirme qué soy. Y en el lugar de enseñanza. En el lugar de enseñanza. O sea que en vez de la Torah ellos están poniendo la operación de error. Dice que la operación de error, herejías, la palabra o la herejía, el primer paso, es una provocación o va en contra del atrio, es antiatrio. ¿Verdad? Que es el inicio. ¿Y por qué antiatrio? Porque es cuando los cristianos están empezando. Cristianos que todavía están en un lugar de atrio como niños, son bien fáciles de llevar de un lado a otro. Porque ve que usted agarra a un niño y lo agarra en la mano y se lo trae, ¿verdad? Pero ¿usted cree que un adulto va a ir como usted, lo va a agarrar en la mano y se lo va a llevar? En lo literal. Usted le va a decir, ¿qué quiere, verdad? ¿Para dónde me llevas? Pero normalmente el niño no cuestiona. Por eso es que tenemos que, como decía Pablo, ya dejar de ser niños, ¿verdad? Y anhelar, digamos, lo maduro. Amén. Entonces, dice que inspiradas por el Espíritu Santo, las blasfemias ante el lugar santo. O sea, de la herejía se puede llegar a la blasfemia. ¿Y cómo ser blasfemia? Cuando el Espíritu Santo es el que estamos viendo o haciendo cosas o a través del Señor Jesucristo, y la persona puede decir, no, ahí no es Dios el que está operando. ¿Y dónde lo ve uno? Cuando veía que los fariseos decían, por el espíritu de Belcebú, echa de manos, que el Señor lo reprenda, Belcebú. Amén. Amén. ¿Verdad? Ahí estaban ellos blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, y lo otro es cuando ya se llega a la parte de la, digamos, de la apostasía, ya se apostató, entonces ya es antilugar santísimo, que es devolver la fe que de una manera reversible o irreversible. ¿No se acuerda que allá en Hebreos está un pasaje que dice que como que aquellos que gustaron el bien, digamos, de la palabra, ¿verdad? Y el don celestial, ¿verdad? Ellos cayeron en una apostasía. Wow, Señor, ayúdame. Entonces aquí vamos a ver una figura, algo le pasó a la imagen ahí que se quedó, ahí está. Entonces, ¿dónde se vio la primera herejía cuando hablamos del hombre y de la mujer? En el jardín del Edén. Sí, amén. ¿Y quién fue el primero que introdujo la herejía aquí a la tierra, por decir así? Sabiendo que fue exportada de arriba, ¿verdad? Satanás, la serpiente, ¿verdad? La Tanaj. Sí. Porque la Tanaj que utilizó cuando ella le preguntó a Eva, ¿con qué dice Dios de todo árbol que está en el jardín no comeréis? ¿Y era cierto eso? No, ¿verdad? Ahora, Dios se había dicho que del árbol que estaba en el centro del jardín, Amén. de ese no comieran. Y también le dice, más sabe Dios, le dice que si coméis, ¿qué? El bien y el mal. ¿Y seréis igual a quién? Adiós. A Dios. Entonces ahí está la palabra mezclada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender y aprender de no escuchar las voces como la serpiente, porque posiblemente la serpiente tenía una voz que atraía, Amén. Y cuando usted estudia en el mundo físico hay serpientes de que dicen que atraen a la persona
como con un imán. No sé si te he visto, en mi país hay una serpiente que se llama mazacuata, no sé cómo le llaman en su país, pero ellas abren la boca y el conejito puede ir lejos, y abre la boca y ahí viene el conejito para la boca. Sí, lo atrae a través de la vista. Ajá, de la vista lo hechiza. Ajá. Entonces, tiene la unción, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la enseñanza de la serpiente, y para eso vamos a leer Génesis 3.1. Si alguien me lee Génesis 3.1. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que cuidarnos de escuchar, porque en cualquier nivel, ya sea uno esté como niño o esté maduro, nunca uno va a llegar a la capacidad de ganar todas las batallas. Yo he aprendido en estos días que he estado meditando, estudiando todas estas áreas, de que siempre van a haber áreas en las cuales yo tengo que pelear hasta el día que Cristo me llame. Amén. Así Amén. es. Entonces, con temor y temblor, tengo que seguir caminando, ¿verdad? Y entender que el Señor tiene sus propósitos, el por qué no completamente me da las victorias. Porque yo tengo que seguir manteniéndome. Porque también la prueba produce paciencia, Amén. Así es. ¿verdad? Así es, amén. Y la paciencia de alguna manera nos ayuda e incrementa nuestra fe Así y es. nos ayuda en una madurez, ¿verdad? Así que si alguien me lee Génesis 3.1, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Léame los siguientes versículos. Hasta el 4 o 5, creo, por ahí. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Verdad? Y el siguiente, ¿qué le dijo la serpiente? ¿Qué le contó la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí es bien importante que nos detengamos. ¿Por qué es bien importante? Porque cuántas veces a veces nosotros escuchamos a alguien que utiliza esta misma enseñanza, Sí, amén. que a usted lo trae y le dice, no, tú estás mal ahí, tú estás cerrado, mira, no, pero ya me dicen una cosa, dicen, no, pero Dios dice, dicen ellos. Y muchos se atreven a decir, miren que hilo tan delgado, yo por eso me cuido mucho de decir que el Señor me siga guardando eso, de no decir uno, no, a mí el Señor me dijo. Porque si el Señor me dijo que voy a estar acá, y después el Señor me dice que voy a estar acá, entonces estoy escuchando a los señores, ¿verdad? Bendito Señor. Porque el Señor me dijo a mí que estoy acá, y aquí estoy confirmado, entonces aquí tengo que estar. Ahora si me voy, no estoy escuchando, quizás es otro, es mi misma alma, es mejor decir, no, yo me voy porque quiero irme. Amén. ¿Me entienden? Qué honesto ser así, ¿verdad? Así, amén. O sea, porque yo no quiero madurar, no quiero soportar esta cosa, pero no decir, no, ahora el Señor me dijo que me vaya de acá. Ayúdenos, Dios. Sí, amén. Entonces, ese es un tipo de ¿qué? De herejía. Ajá. Estamos cayendo en herejía. Y lamentablemente, ¿saben cuántos hermanos cristianos hay así en las iglesias actualmente? Es triste, por eso es tan importante esta enseñanza de que nosotros podamos entender eso para que eso lo podamos transmitir a nuestras casas, ¿verdad? A nuestros hogares. Y para que podamos estar firmes dentro de los matrimonios, porque esto no solamente tiene que ver con, esto es con todo, porque hay muchas cosas que implícitamente traen las herejías, porque la herejía va a causar división y va a sembrar una semilla que por lo consiguiente después va a traer blasfemias. Entonces nosotros no queremos eso, ¿verdad? Amén. Así que el Señor nos ayude y Amén. yo sé que nos va a seguir, démosle un fuerte Señor, aplauso. ayúdanos. Lo importante es permanecer. De permanecer. Entonces dice,
En este pasaje vemos cómo la serpiente transgiversa la enseñanza de Dios, presentando primeramente una mentira, diciéndole a la mujer con que Elohim, aquí la palabra Elohim, ¿verdad? Ajá. Con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, pero Dios no había dicho eso. Dios había dicho que podían comer de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí había él introduce una mentira primero, ¿verdad? Una mentira, ¿para qué? Para ser seducido, porque, bueno, dentro de los teólogos, posiblemente él no sabía dónde estaba el árbol de la vida, y del conocimiento del bien y el mal incluso, y él quería saber, o la entidad con la que estaba hablando, con la Tanaj, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ese animal caminaba, porque después se le maldijo para que se arrastrara. Así es. ¿Ah? Y hay algo bien sutil ahí, en lo cual también dice que él era más astuto. Que todos los animales del campo. O sea, no dice que era un animal, Ajá. no dice que era un animal, Ajá. sino que dice que era más astuto que los animales. Entonces ahí vemos una entidad, ¿verdad? Entonces ahí ya leímos Génesis 2, 16 al 17, creo, ¿no? Si no me equivoco. Generalmente dice el diablo, que es lo que representa, dice una verdad a medias y la mezcla con una mentira, pues vemos que luego le dijo, Dios sabe que el día que él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, lo cual era cierto, pues Dios mismo lo dijo en Génesis 3, 22. Sí, exacto. O sea, ahí vemos una verdad mezclada con ¿qué? Mentira. No es blanca, no es mentira blanca. Entonces, aquí viene lo más importante, mentiras no hay blancas. son todas negras. Dice que darle oído a la enseñanza tergiversada de la serpiente causa engaño, desviación, ya que Eva pecó comiendo del árbol prohibido. Por eso la palabra nos dice en Juan, 2 de Juan 1:10, si alguno llega y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa, Santo, ni le digáis bienvenido. Santo Señor. Que no O es. sea, cuando alguien llega visitando a su casa, un testigo de nadie dice, pero hay alguien. Entonces, no hay que recibirle, Amén. ¿verdad? No le abra la puerta, Amén. no deje que siembre la semilla. Dice, el aprendizaje de la mujer de Génesis 3, 2 y 3, en este pasaje vemos que la enseñanza que Dios dio no le fue dada a la mujer directamente, sino que al hombre, según Génesis 2, 17 al 19, quien seguramente le advirtió a ella que ni siquiera tocara el fruto del árbol Así es, prohibido. amén, así es. Por eso es tan importante que nosotros los hombres ejerzamos ¿qué? El sacerdocio, Sí, amén. donde nosotros le impartamos a la esposa Ajá. y también a los hijos, Sí, amén. ¿verdad? Para que constantemente, porque nosotros los seres humanos se nos olvidan las cosas, y créanme que me pasa a mí, yo no sé a ustedes, pero yo muchas veces me he tropezado con la misma piedra. Ajá. Sí, amén, hermano. Entonces, y cuando hablamos de herejía, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí le hablaba de que tanto Coré como los otros que se habían ido, que no eran israelitas, comenzaron a introducir herejías para menospreciar al hombre de Dios, a Moisés en este caso, ¿verdad? Y normalmente hacían grupitos, donde comienza a influenciar y se sientan grupitos y crean ambientes, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron. ¿Y ellos qué pedían? Ellos pedían carne, ¿verdad? Ellos eran carnales. Y aquí, siendo conscientes de los deseos carnales, por ejemplo, aquí lo vemos en Números 11:4, si alguien me lo lee. En este pasaje dice, vemos un grupo que la Biblia llama populacho o chusma. Santo. Salió el No sé si ustedes entienden, porque esta viene de Guatemala, así que la palabra esa es popular acá, la chusma, por lo menos. Y eso que en México también, ¿verdad? No sé si algún país que no es de Sudamérica, a lo mejor no va a entender, ¿verdad? O un español por ahí también no va a entender. Pero es algo así como, no sé, de la clase baja, no de la clase baja, pero como, ¿cómo sería la...? Del pueblo, de del vulgo, todo lo que en medio del pueblo se habla de del cerro. sí,
¿Algún hermano tiene alguna opinión por ahí de cómo sería? ¿Cómo sería un genérico diciendo esa palabra? ¿Lo pudieran entender todos? Entonces dice que salieron de Egipto junto con los hebreos, ¿verdad? Son educados los hermanos. Dice, y los influenciaban a lo malo y a rebelarse contra Dios. Estos tenían el deseo insaciable de comer carne, menospreciando el precioso maná que descendía del cielo. Y a causa de ellos el pueblo se contaminó con los mismos deseos carnales. Esto nos enseña que debemos alejarnos de aquellos que andan conforme a la carne, pues podrían influenciarnos a imitarlos. Amén. Ayúdanos, Dios. Por eso, cuando usted ve a una persona que es muy carnal, usted trata de usted influenciarlo a él, no que él influencie a usted. Pero si usted le escucha mucho, normalmente en alguna medida uno puede ser influenciado. Cuando hablaba de los receptores la otra vez decía que a veces uno puede, el chisme por ejemplo es una de las cosas que como que se imita muy rápido y se expande. Y si uno escucha a un chismoso, eventualmente uno se convierte en uno de ellos. Ay, ay, ay. Ajá. Sí, cuidado. Dice, aquí podemos observar tres actitudes. Tuvieron deseos carnales, hablaron en contra del ministro y en contra de Dios. Blasfemia. El producto de las herejías es división, es destrucción, ya que al final Dios le dice que les dará a comer carne hasta que les salga por Santo. las narices. Y para eso vamos a leer Números 11:20, ese lo vamos a leer. Si alguien me lo lee, pero no queremos que nos salga carne por las narices, ¿no? Ajá. Amén. Así que tenemos que apreciar que el maná. Si no hasta un mes, hasta que se les salga por las narices y tengan náuseas, por cuanto han menospreciado a Jehová, que está en medio de ustedes, y han llorado delante de él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Entonces aquí ve que cuando menospreciamos la palabra de Dios, entonces se nos entrega la carne. Por eso dice ahí en Romanos 1:27, ¿verdad? Que Dios los entregó, ¿qué? A sus pasiones. Amén. Ajá. Entonces ahí vemos que en algún momento Dios entrega. Así es. ¿Verdad? Herejías grupales, divisiones, podemos ver 1 Corintios 11:19. Ahorita vamos a ir rápido porque el tiempo no nos avanzó. No tenemos las 5 horas que le dije, así que... Sí, hermano. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Santo. Entonces, ¿para qué sirven las herejías? ¿Para qué el Señor deja que las herejías pasen? Para ver quiénes son los aprobados, ¿verdad? Santo, ¿Quiénes Señor. son los Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte como un siervo, ¿qué? Aprobado, ¿verdad? Que no tenga. Entonces, que no tenga de qué avergonzarse. Entonces, en estos pasajes vemos que pueden existir divisiones. En la Biblia versión antigua dice, aún herejías dentro de las congregaciones, para que se manifiesten los que son aprobados y puedan manifestarse también aquellos que causan división, así como definir al pueblo de Dios para que decidan a quién van a servir. Ejemplo lo vemos en 1 de Juan 2:19 al 20. Es decir, si alguien me lo lee, por favor. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. Amén. Así que los que perseveramos en el camino, los que tenemos la palabra, ¿tenemos qué? Persevera. ¿Qué tenemos? Lo que leyó el pastor ahorita por último, la unción de quién? Del Santo. La unción y conocéis todas las cosas. La unción de parte del Santo. Ajá. ¿Y quién es el santo? Cristo. Ajá. Entonces, nosotros, ¿verdad? ¿Quién tiene aquí la unción del santo? Amén. Amén, ¿verdad? Digamos, porque todos tenemos, porque si permanecemos en la palabra tenemos la unción. ¿Lo dice? Amén. Pero cuando esto se trata, hermanos, de que cuando nosotros leemos la escritura, nosotros la vemos ahí, pero tenemos que creerla. Amén. Y si no la cree todavía, vuélvala a leer y dígale, no, sí lo creo, porque Amén. yo sí le tengo la palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces, porque es la palabra la que le da, como usted cree, y a través de Cristo es que usted tiene ese beneficio, tiene ese privilegio.
Sí, amén. ¿verdad? Entonces nos habla de que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces, herejías carnales. Lo vimos herejías grupales, herejías carnales. En estos pasajes logramos ver que existen diferentes obras de la carne, dentro de las cuales se encuentran las herejías, las cuales son explicadas en la Biblia latinoamericana como sectarismos. Las herejías producen diferentes sectas, ya que están basadas en fundamentos humanos y no en la enseñanza de la Biblia, guiada por el Espíritu Santo. Un ejemplo de movimiento judaizante, no sé, ¿alguien ha escuchado los judaizantes? Sí, amén. Levanta la mano. Yo sé que ustedes sí, pero los hermanos, ¿nadie ha escuchado los judaizantes? No, ¿verdad? Pero si algún día son expuestos a los judaizantes, una de las cosas que les van a decir ellos, algunos de ellos van a ver con el nombre de Jesús, ¿verdad? Que les van a decir que es Yeshua, que no es Jesús, y que la transliteración vino, digamos, a través del dios Zeus. Algunos de ellos, no estoy diciendo todo, pero ustedes pueden encontrar uno. Pero cuando usted hace la gematría del nombre de Yeshua, de Jesús o de Jesús en el español, da la misma numerología, 444. Entonces, por eso mire cómo es el Espíritu Santo que trabaja, que cuando se transliteró el nombre iba a ser la misma numeración que tenía el nombre de Yeshua, el mismo tiene el nombre de Jesús. Eso nos quiere decir, el Espíritu Santo hablando que Jesús y Yeshua son el mismo. Usted recibió a Cristo, usted recibió la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viniendo al Hijo, a Jesús, Amén. ¿verdad? Así es. Así que ese es uno de los movimientos. Lo otro es que le dicen que celebre las fiestas. Las fiestas, a mí no me gusta decir judías, porque en realidad las fiestas no eran solamente para los judíos, eran para el pueblo de Israel. Sí. Pero en Cristo se cumplieron casi todas las fiestas, ¿verdad? Entonces nosotros no las celebramos, nosotros las aplicamos. Entonces la otra teoría es la prosperidad, el movimiento de la prosperidad, ¿verdad? Que el Evangelio se utiliza solamente para prosperar. Trae, siembra, y entonces Dios te va a prosperar. Esa que es una herejía. Movimiento de libertinaje, por ejemplo, también. De los salvos, siempre salvos. De que si no recibí a Cristo, yo estoy salvo. Y aunque por eso me vaya y me hunda en el pecado, yo de todas maneras soy salvo. Esa también es una herejía. Amén, así es. Porque nadie que haya recibido a Cristo de verdad y tuvo un encuentro con Cristo como Pablo, va a seguir siendo el mismo. Amén, así es. Aleluya. Así que Ayúdanos, papá. los otros son la iglesia emergente, como el reino ahora. Esos que dicen establezcamos el reino aquí. El reino ahora, the kingdom now se llama en inglés. O sea, el reino ahora. Ellos dicen de que ellos están estableciendo el reino ya, y por eso ellos van a una ciudad y dicen, yo tomo este lugar para Cristo. ¿Verdad? Entonces esas son herejías. Y en algún momento, cuando ustedes en su caminar, si Cristo no viene, yo sé que van a ser tocados por esas. Yo en lo personal, porque gracias al Señor por la misericordia de Él, he estudiado toda la mayoría de religiones y la mayoría de sectas. Entonces, por lo consiguiente, cuando dialogo con algo, ya sé de qué me hablan. Yo he estudiado mucho los judaizantes y los mesiánicos. Entonces, no tengo problema cuando ellos me abordan, pero cuando uno no está, la doctrina no está bien cimentada, ellos lo pueden abordar y lo pueden confundir. Así es. Entonces, volverlo de alguna manera a la ley. Lo que hacían los primeros judaizantes, allá cuando Pablo les dice a los Gálatas, ¿verdad? ¿Quién los hechizó? Ajá. ¿Verdad? Entonces, dice, otra secta era que podemos ver claramente en la Biblia, es los saduceos, ¿verdad? Quienes no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Estos afirmaban que el sufrimiento es solo consecuencia de nuestros hechos. Eso también se puede conseguir como un humanismo, actualmente. ¿Verdad? Entonces los fariseos, quienes hablaban de la palabra, pero no la practicaban, ¿se acuerdan? Entonces no queremos caer en la herejía de un fariseo, donde hablemos mucha Biblia, pero cuando se ve en nuestra vida, no se ve. Ay, ay, ay. Entonces, y aquí no se trata de que nosotros vamos a decir no somos perfectos, no somos imperfectos, tenemos pie de barro. Ahora, pecadores ya no somos, porque ya fuimos redimidos. Amén. El pecado todavía nos alcanza, que es diferente, ¿verdad? Entonces practicaban cayendo en hipocresía y creían que existían recompensas y castigos, ¿verdad? Grupos filosóficos, como lo puede ver usted en Hechos 17, 18, por cuestión de tiempo ya no
podemos profundizar, pero ahí usted se encuentra las filosofías griegas, ¿verdad? Cuando Pablo va a evangelizar a los helenios, entonces a los helenistas, ahí lo puede usted leer en Hechos 6.1. Estos eran aquellos que tenían la lengua judía pero con costumbres griegas, ya tenían una mezcla. Estaban también los celotes de los que se comen, no, de aquellos que defendían, eran como los patriotas, o actualmente como hay una secta aquí en Estados Unidos que se llama el Ku Klux Klan, ¿verdad? No se han escuchado eso. O eso que le dicen redneck, que son muy patriotas ellos, ¿verdad? Entonces, y se cree que de esa línea venía Juan el Bautista. ajá, sí, Juan el Bautista. Entonces, dice que era un grupo que, según la Biblia, de lenguaje sencillo, los llamaban patriotas, o la Biblia de las Américas los nombraba celotes, ¿verdad? Quienes eran influenciados en sus ideas independentistas, imperio romano. Esos son los que se parecen aquí al reino ahora. Esos que dicen, no, establecemos al reino aquí hoy. Así eran los lotes, querían que se estableciera el reino de Israel en ese tiempo. Entonces, ve que se parecen los tiempos. Dice espíritus y demonios. Para eso sí podemos leer primera de Timoteo 4:1. También hay espíritus de demonios que introducen herejías. Ese ya es otro grado, cuando uno comienza a escuchar a espíritus de error. Entonces, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrina de demonios. Entonces está profetizado que en los últimos tiempos, dice algunos. Entonces que el Señor nos libre de nosotros de ser en esos algunos. Ayúdanos, Dios. Entonces dice para que no caigamos en escuchar, ¿verdad? Normalmente el enemigo, usted siempre, muchos han visto esta imagen así, ¿verdad? En los cartones le pasan a un diablito y a un angelito ahí luchando por quien usted escucha, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces los dos le hablan al oído. Entonces, ¿a quién usted recibe? ¿O a quién yo recibo? Así es, amén. Entonces, pero si tengo la palabra profética más segura, ¿verdad? Hay una doctrina bien cimentada. Cuando viene el enemigo y me habla, ¿qué le digo yo al enemigo? ¿Le contesto con qué? Con la palabra. Porque la Biblia dice que tenemos que imitar a Cristo en eso, ¿verdad? Porque cuando el enemigo tocó al Señor, ¿cómo le contestó el Señor? Él no le dijo, mira, yo soy Dios, como me tienta, ¿verdad? Él le dijo, escrito está. Escrito está. Ajá. Aleluya. Escrito está. Entonces nosotros no podemos decirle a alguien que venga con una palabra así, oh mira que yo soy cristiano, me lo sé todo. No, aquí está en la Biblia dice que no tengo que escuchar. Mira, las herejías destructores, la palabra del Señor, en 2 Timoteo, lo que acabamos de leer, dice que su palabra se extenderá como gangrena, ¿verdad? Eso también le pasa a la herejía, que se extiende, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo nos da a estas dos personas, ¿verdad? Y nos nombra por nombres. O sea que así en la Biblia nos da autoridad, y a veces cuando alguien está en el error, de incluso de nombrar los nombres, pero sobre todo de señalar su pecado o su falta, no condenar a la persona en sí, porque nosotros no sabemos si él se puede arrepentir, ¿verdad? Entonces, aquí hay bastante información en cuanto a lo que dice Himeneo. La Biblia dice que Pablo lo entregó ¿a quién? A Satanás, para que aprendiera a no blasfemar. Según leemos en este versículo, ya se había apartado de la verdad, es decir, que completaron el proceso de involución que comenzó con una herejía, posiblemente en su carne, pero avanzaron hasta caer en apostasía. Por eso mire qué tan peligrosa es la herejía. Qué tan peligrosa es la herejía. Los que niegan al Hijo de Dios. Y para eso sí vamos a leer Juan 2:22. Estas herejías vienen en el último tiempo. Estuvieron en el principio. La iglesia primitiva combatió con estas herejías, y uno de los concilios primeros que hicieron, pero uno de los concilios donde se combatió fue el concilio de Trento, donde se combatió contra esta herejía, que Jesús no era hijo de Dios, solamente era un hombre. O sea que por eso cuando nosotros entendemos que la iglesia primitiva empezó
siendo perseguida y con luchas contra estas mismas herejías, y así va a terminar. Este es el final. Si me leen Juan, primera de Juan 2:22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, ¿quiénes confiesan al Hijo acá? Pues sí, amén, hermano, Amén. ¿Verdad? Todos confesamos al Hijo, pues, cuando confesamos al Hijo tenemos a quién? Padre. Al Padre. Pero el que niega al Hijo no tiene al Padre. Entonces, cuando a usted se le aparezca algún día alguien que le dice, no, Jesús solamente era hombre, no era Dios. ¿Verdad? Porque el otro dice, no, él cuando él recibió el Espíritu Santo cuando él fue bautizado. No, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. O sea, el principio del creacionista dice que, digamos, le voy a poner un ejemplo bien drástico, pero en este tiempo pasa mucho para que usted, cuando una mujer o un hombre en este tiempo se opera y se cambian lo que quieran cambiarse físicamente, ¿sigue siendo hombre el que se cambió o dejó de ser hombre? Sigue siendo. Sigue siendo hombre. Amén. Porque la naturaleza de él dice que él es hombre. Amén. Entonces, cuando el verbo viene, él era Dios, ¿verdad? Sí, amén. Ahora, ¿pudo haber dejado de ser Dios? No. Lo que él hizo es que se contrajo completamente. Y lo que él no recibió gloria, no que toda la gloria se la dio al Padre. Él Amén. se somete. Él nos enseña ese principio de someternos a la autoridad. A pesar de que era igual que a Dios, él dice que no lo tuvo como cosa que aferrarse, ¿no? Amén, así es. Ajá. Sino que se despojó de esos atributos, pero seguía siendo Dios y era 100% hombre. Gloria, así es. Amén. Aleluya. Así que en este tipo de herejías se encuentran movimientos como ¿quién? Los judaizantes que les dije, los testigos de nadie o de Jehová. Dice que niegan que Jesucristo es Dios. Amén. En la Biblia enseña que los que niegan al Hijo de Dios y al Padre son mentirosos y tienen el espíritu del anticristo. Amén. Entonces, si usted recibe a uno de ellos, ¿usted está recibiendo a quién? El anticristo. Al espíritu del anticristo. Mire que cuando uno no sabe, por eso es tan importante la doctrina, ¿verdad? Porque cuando uno sabe eso, uno no recibe. Ajá. Y evangelizarlos, si usted está preparado para hacerlo, que tiene bastante conocimiento en la palabra, sí lo puede hacer, pero si no tiene, no, porque lo van a confundir. Entonces, dice en 2 de Timoteo 2:15 al 19, ¿verdad? Dice, los herejes son personas que no manejan con precisión la palabra de verdad, que es la Biblia. Por el contrario, dicen cosas opuestas a la verdad, enseñando mandamientos de hombres, según 2 de Pedro 2:18, ¿verdad? De acuerdo a sus concupiscencias, la palabra es como una gangrena que lleva muerte a los miembros del cuerpo que los oyen, por lo que es necesario separarlo de la iglesia para que no causen muerte espiritual. Si usted sabe lo que es gangrena, ¿verdad? Sí, el proceso de la gangrena, ¿verdad? Que si no cortan la parte del cuerpo que ya tiene eso, ¿qué le pasa a todo el cuerpo? Se pudre. Ajá. Por eso que aquí le enseñanza. La involución de un hereje la podemos ver en 1 de Timoteo 1:19 al 20. Este es un proceso que comienza cuando alguien no puede escuchar la sana doctrina y presta sus oídos a la doctrina de error, que justifiquen sus concupiscencias, como lo indica 2 de Timoteo 4:3 al 4. Yo escucho, yo constantemente escuchando, y hay personas de que están en el pecado, ¿no? Especialmente la homosexualidad, y dicen, no, es que el texto no quería decir eso, es que esa es una mala interpretación, ¿verdad? ¿Y quién te dio a ti la autoridad, le dice al pastor, para tú, digamos, explicarme a mí el texto de esa manera? ¿Verdad? Esas personas cayeron en ese error, ¿verdad? No soportan la sana doctrina, tienen comezón de oídos, acumulan para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. ¿Y cuánto vemos eso ahora, hermanos? Sí, amén. Sí. ¿Cuánto vemos eso? Dice, la única manera de ser sanados de una herejía es arrepentirse genuinamente, apartarse de todo lo que la vincula con ese pecado y pedir perdón tanto a Dios como a la iglesia públicamente, además de someterse a la disciplina de su pastor para poder así ser restaurado, ya que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad,
según 1 Timoteo 2:4. Ese si me lo lee alguien por ahí. Ya con eso terminamos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice aquí, debemos buscar y recibir el amor por la verdad que el Señor está derramando en este tiempo para no ser entregados a un poder engañoso. La palabra de Dios y nos prestemos dice, nuestros oídos a doctrinas de error, por el propósito final de la herejía es destruir. El propósito final de la herejía es destruir. Amén. Así que hermanos, espero que el Señor haya podido establecer, digamos, raíces en el corazón de ustedes para que los tiempos que vienen son difíciles, para que podamos estar firmes, ¿verdad? Para que ningún viento de doctrina nos tambalee. Para que en este tiempo, cuando usted le digan, no, usted pertenece a ese ministerio donde danzan, donde hay apóstoles, donde eso es mentira, esa gente está desviado. Pero cuando usted viene a la palabra, si usted tiene la palabra de verdad, y usted ha atesorado y ha echado raíces, y usted viene a la palabra y dice Efesios 4:11, dice que Él estableció, ¿verdad? ¿Y para qué son los 5 ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, así es. ¿Verdad? Ayúdame. Entonces, cuando alguien viene con otras enseñanzas diferentes a esta, usted no lo escucha. Ahora, si usted no escucha, usted se va a confundir. Sí, así es. Entonces, y el propósito de la operación de error es que confundirlo. Y destruir. Porque una persona confundida, ¿hacia dónde camina? Ahí se queda. Si usted, porque usted va a un lugar y usted en un momento que no sabe a dónde queda, a dónde va, usted se va a detener. Y usted va a comenzar a hacer un círculo, como lo hizo Israel, por 40 años en el desierto. Entonces, nunca caminaron hacia adelante. Entonces, que el Señor nos ayude y nos guarde para que... Yo le pido que se ponga de pie para que vamos a hacer una oración. Y también le pido en el nombre del Señor Jesús que si usted tiene no sé, si hay cosas en su corazón que usted todavía no cree, ¿verdad? Pero que de alguna manera usted en algún momento ha dudado, ha tenido dudas en cuanto a lo que se enseña, y usted nos ha preguntado, ¿verdad? Y se han sembrado de alguna manera semillas que pudieran de alguna manera detenerlo a usted en este momento, que pudieran atarlo, ¿verdad? Para usted poder caminar en el propósito, porque créanme, hermano, que si usted está aquí en esta casa, Dios tiene un propósito para usted aquí. Entonces Él lo trajo acá primero que nada para que usted sea edificado, pero sobre todo para que después crezca dentro de esta casa y usted pueda desarrollarse y aquí echar raíces, después echar fruto, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de usted y a través de esta casa, sometiéndose a la autoridad que Él puso sobre esta casa, ¿verdad? Así que yo le pido que si usted tiene alguna duda, raíz de alguna cosa, que hagan semilla, este es el momento donde vamos a hacer una oración para desarraigar cualquier cosa de herejía que se haya implantado en nuestros corazones, incluyéndome a mí. Así que yo no estoy exceso de eso. Todos dentro de la iglesia tenemos que estar siempre alertas, ¿verdad? Y ser como centinelas para ver de cuidar esa palabra que ha sido depositada en nosotros, para que el enemigo no llegue y la robe en la noche, ¿verdad? Para que a través de espíritus que nos oscurezcan nuestro caminar, nosotros no podamos ver de alguna manera el camino que es Cristo, y de alguna manera nos nublen, como en aquel momento a Pedro que se estaba hundiendo porque quitó los ojos del maestro, ¿verdad? Amén. Para que nosotros no quitemos los ojos de ese maestro que nos enseñó esta palabra tan gloriosa, de que nos ha dado Amén. tanta libertad. Primero que nada, usted lo puede ver en su vida, donde el Señor lo tiene acá, lo tiene con salud, el Señor le ha dado todo, ¿verdad? Y ahora es el momento donde a través de que usted demuestre el amor, no por compromiso. Yo siempre hablo en esto, que no hay que hacerlo por compromiso, hay que hacerlo porque amamos al Señor. Y si usted todavía no siente eso, pídale al Señor que Él lo cubra con ese amor, para que podamos entender y tener ese amor de predicar su bendito evangelio primeramente en nuestras casas, para que nuestra familia diga, sí, yo sigo al Señor, porque hay una convicción en el amor en mí, porque mi Padre me lo transmitió, porque la fe que mi Padre vive es una fe vivida, que es una fe basada, que a través de sus obras Él me demuestra que Él tiene fe, como hizo la mamá de Timoteo y como hizo la abuela de Timoteo, que le trascendió de generación hasta la tercera generación en este caso, la fe a Timoteo, ¿verdad? Dice una fe no fingida. Que el Señor nos ayude a no tener una fe
fingida, que sea una fe genuina. Amén. Así que si usted en este momento también necesita sanidad, necesita liberación, el altar está abierto, acá está abierto para que usted pase y aquí delante del Señor usted sea ministrado. El Espíritu Santo es el que ministra, nosotros simplemente somos vasos y los que somos usados. Así que si me acompañan en la oración, intercedamos primeramente por esta casa, para que nosotros seamos preservados de cualquier herejía, para que no podamos caer nosotros en ninguna herejía, y también orando por cualquier persona o hermanos que conozcamos dentro de nuestras familias y fuera de nuestra familia, para que la gracia y la misericordia de Dios los alcance, para que no sean a través del juicio y el derecho que ellos sean juzgados, sino que el amor y la misericordia pueda alcanzarlos para que ellos puedan arrepentirse y tener un arrepentimiento genuino. Así que si me acompaña, por favor, abra sus labios para que cualquier petición que usted va a hacer, el Señor conoce la necesidad, pero el Señor quiere que usted la declare. Padre de la gloria, nos presentamos delante de ti. Yo sé que vamos a estar un poco en la meta, pero yo sé que ahorita sí vamos a entrar a la administración. Así que, Padre de la gloria, nos presentamos delante de ti, Señor, para que seamos encontrados como obreros aprobados, Padre, para que tu gloria, pero sobre todo tu amor se manifieste en nuestras vidas, para que cualquier semilla que el enemigo haya sembrado a través de cualquier persona, cualquier duda, Padre, en este momento sea desarraigada en nuestros corazones y sea implantada la buena semilla de tu palabra, para que a través del poder de tu evangelio, de tu bendito evangelio que enviaste a través de tu Hijo amado, el cual pagó en la cruz del Calvario con su sangre, y la sangre de Cristo nos lave cada día más, nos limpie de nuestros pecados que aún todavía no son ocultos, Padre. Danos esa sabiduría, danos esa perseverancia de perseverar en tu camino, en tu palabra, Padre, para que esa palabra haga nido en nosotros y la atesoremos como aquel tesoro de aquella parábola, que el hombre que busca de la perla grande y preciosa, Señor, que sea para nosotros lo más importante, Padre. Te pido en este momento por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Padre, para que la luz del Evangelio le resplandezca cada día más, para que vengan al pleno conocimiento de Cristo y avancen a una madurez, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu sea el que gobierne sus corazones, para que el Espíritu Santo sea el que ponga en ellos el querer como el hacer, para que la palabra profética más segura alumbre el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana aparezca en sus corazones y puedan perseverar, así como dice el texto allá en Proverbios 4:19, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdanos, Padre, a tener ese caminar, para que seamos esos hijos tuyos, esos espíritus que lleguemos a estaturas de hechos ya perfectos, para que lleguemos y nos presentemos ante la Sion celestial, ante la Jerusalén celestial, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo intercedo por cualquier hermano en este momento que tenga una necesidad de salud, de ser liberado, Padre, para que tu palabra traiga libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que pongas en el corazón de cualquiera de mis hermanos que necesite liberación, que necesite oración. Si alguno de ustedes, hermanos, necesita oración, levante su mano para que el pastor vaya y ore por usted. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos desarraigando toda palabra que haya sido sembrada en sus corazones, toda herejía, toda mentira, en el nombre de Jesús. Todo engaño de la serpiente, toda administración de la serpiente, toda administración de pitón, de espíritu de error, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que sea desarraigada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Créalo en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en este momento. El Espíritu Santo comenzará a liberar por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la unción del Santo de Israel caiga sobre cada uno de ustedes, para que reviente todo yugo, para que pudra todo yugo, para que todo ligamento sea quebrado y arrancado y cortado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que avancemos a esa madurez que el Señor nos pide, Señor, a esa estatura del varón perfecto, y donde cada día nos parezcamos más a tu Hijo amado Jesucristo, para que venga nuestra alabanza y nuestra entrega
todo el tiempo y suba como un valor fragante. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos entreguemos como sacrificio vivo delante de ti, para que nuestros miembros sean utilizados para hacer el bien que le conviene a toda persona que podamos tocar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ministra en nuestros corazones para que salgamos de acá como personas más maduras y que podamos ser